Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, Lima, 27 de octubre del 2014, presidida por el magistrado Dr. José Luis Sardón de Tahuada, e integran la sala los magistrados Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria de sala, doctora Yanet Otárola Santillana. Muy buenos días, señores abogados, tomen asiento, por favor. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Sala 1 del Tribunal Constitucional. El presidente de la sala, el doctor Manuel Miranda Canales, está con licencia, así que vamos a estar acompañados de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, y le pido a la relatora que dé lectura a los expedientes que vamos a ver. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura a las causas en las cuales he solicitado informe oral. Causa número 5, expediente número 195-2013, proceso de amparo, seguido por Mariela Odalís García Conti, contra los jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Raúl Pedro Macedo Vera. Buenos días, señor abogado. Le vamos a dar el uso de la palabra por 7 minutos. Bien. Señor presidente, es motivo de este recurso de agravio constitucional el recurso de agravio interpuesto contra la sentencia expedida en el expediente 24-305-2010 por la Segunda Sala Civil, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta contra los jueces ya indicados en el expediente, a fin de que se declare nula la resolución 24 del 15 de marzo y nula la resolución del 2 de junio del 2006, confirmada por la Cuarta Sala Civil, que en ejecución de sentencia confirmaron la sentencia que ordena que la demandante sea repuesta como locadora a plazos, sujeta a condición, y no como trabajadora. Los motivos en síntesis, señor presidente, para impugnar esta resolución expedida por la Segunda Sala Civil, es que no se ha analizado en forma integral las resoluciones cuyo cumplimiento incondicional y en sus propios términos se solicita, así como la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil, que la confirmó en todos sus extremos en el expediente 64563-2004 del año 2006, así como no se ha tenido en cuenta tampoco la abundante, continua y uniforme doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia de amparos laborales, cosa juzgada y ejecución de resoluciones judiciales. Señor presidente, las resoluciones que estamos solicitando se cumplan en sus propios términos. ¿Qué cosa decían? ¿Qué decían en síntesis, señor presidente? Por ejemplo, la resolución del 26 de enero del 2005, expedida por el 32 Juzgado Civil de Lima, que declaró fundada la demanda en todos sus extremos, dijo en el cuarto considerando que la demandante desempeñaba labores de carácter permanente propias de la institución demandada. En el fundamento quinto, que se reconoce su condición laboral, que su condición laboral no es otra que la que corresponde a la de un trabajador permanente. En el fundamento sexto, el juzgador ha constatado la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicio civil o mercantil, ante lo cual se debe optar por la aplicación de los principios de primacía de la realidad y el de irrenunciabilidad. Asimismo, señala que se ha comprobado que la relación laboral de la demandante con la demandada fue de naturaleza permanente y bajo dependencia. En el fundamento séptimo, que la demandante solo podía ser despedida por falta grave o por causa relacionada con su conducta o capacidad, y que por la propia conducta de la demandada se ha generado un derecho a favor de aquella, siendo que en todo caso la terminación de la relación laboral debe adecuarse a los procedimientos correspondientes para dicho caso. Por tanto, señala que la extinción de la relación laboral fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador y sin expresión de causa constituye un acto arbitrario, declarando fundada la demanda
y ordena la reposición de la demandante a su puesto de trabajo que venía realizando al 30 de junio del 2004. Esta sentencia, al ser impugnada por el Procurador Público de la SUNAR, fue confirmada en todos sus extremos por la Cuarta Sala Civil de Lima en fecha 3 de agosto de 2005, que señala asimismo en el fundamento 4. La demandante realizaba labores de naturaleza permanente y bajo una relación de subordinación y dependencia, por lo que aplicando el principio de primacía de la realidad, la relación con la demandante es de naturaleza laboral. Se señala asimismo en el fundamento sexto que al haber sido despedida la doctora sin expresión de causa, fundada única y exclusivamente a la voluntad del empleador, ello constituye un acto arbitrario, por lo que siendo así y aplicando la protección de la acción de amparo, se debe retrotraer las cosas al estado anterior al momento del acto viciado de inconstitucionalidad, por lo que confirma la sentencia en todos sus extremos y ordena la reposición de la demandante a su puesto de trabajo que venía realizando al 30 de junio del 2004. O sea, es lo único que ordena las dos sentencias. En ningún momento la sentencia dispone que la demandante sea repuesta como locadora a plazos, firmando nuevos contratos de locación de servicios. Esta sentencia, señores magistrados, en ejecución de sentencia fue desnaturalizada, tanto por el juzgado del 32 juzgado civil como por la Cuarta Sala Civil, que al ser impugnada la resolución que ordena que se le reponga a la demandante como locadora de servicios, la confirma y dispone la Cuarta Sala que sea repuesta como locadora a plazos. Consideramos, señor presidente, que estas dos resoluciones que se impugnan violan el derecho a la cosa juzgada constitucional, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y a la inmutabilidad de la cosa juzgada. ¿Por qué, señor presidente? Como sabemos, el Tribunal Constitucional, en abundante doctrina jurisprudencial, ha declarado que por el principio de la primacía de la realidad, un demandante que desempeñaba la función de servidor civil bajo los contratos de locación de servicios debía ser repuesto en atención a este principio, no como locador, sino como trabajador. Las resoluciones a las que ahora hago mención en forma detallada las expongo en la demanda año por año, desde el año 2004, 5, 6, 7 y 8. Es más, señor presidente, desde el año 2003 el Tribunal Constitucional, en expedientes que emitió en dos casos, señaló que incluso los demandantes en esa época debían regularizar la situación laboral de los demandantes. En este caso estamos hablando, señor presidente, de los casos expedidos en los expedientes 1562-2002, caso Alejandro Navarro Pinedo, y caso 1128-2002, Bedelia Salazar Valdés, donde el tribunal dispone que se repongan los recurrentes y regularice su situación laboral, casos idénticos. Es más, señor presidente, el Tribunal Constitucional, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha señalado que la cosa juzgada constitucional es inmutable, inmodificable. Es más, no puede desnaturalizar su proceso de amparo en ejecución de sentencia, creando para ello incluso un precedente vinculante en el caso Alca Tachagua, creando incluso el denominado recurso de apelación por salto, donde los jueces, cuando desnaturalizan una sentencia de amparo en ejecución de sentencia, el demandante ahora ya no tiene que acudir a la sala, sino directamente al Tribunal Constitucional. Señor abogado, su tiempo se ha vencido. Le vamos a dar unos segundos más para que concluya su informe. Bien, señor. En conclusión, lo único, señor, que se solicita es que se revoque la sentencia de la segunda sala civil y se confirme la sentencia emitida por el séptimo juzgado constitucional que declara nulas las resoluciones impugnadas que en ejecución de sentencia desnaturalizan la acción de amparo y se confirme la ejecución en sus propios términos de las primigenias resoluciones expedidas tanto por el 32 como la Cuarta Sala Civil, que disponen que la demandante sea respuesta como trabajadora y no como locadora. Es todo, señor. Gracias. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ya. Bien, vamos a tomar en cuenta su informe del señor abogado y resolver pronto. Pasamos al siguiente. Perdón. Vista la causa al voto. Causa número 10. Expediente 1194-2013, proceso de amparo, seguido por Eloy Espíritu Gamarra contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Señor abogado, tiene usted 7 minutos para realizar su informe. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Muy buenos días. En representación de la Oficina de Normalización Previsional, solicitamos se declare improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante, el señor Eloy Espíritu Gamarra, en los siguientes términos.
En la presente demanda, el señor Eloy Espíritu Gamarra considera que se ha vulnerado sus derechos constitucionales en materia previsional respecto a los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución, y especialmente en el tema de la Ley 25009, aquel que otorga la pensión de jubilación minera. Y vamos a explicar el por qué consideramos que no existe la vulneración al derecho constitucional en este aspecto. Para que se configure el otorgamiento de una pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones, se necesita obviamente los años de edad y los años de aporte, pero asimismo se necesita la condición que determine una exposición a la toxicidad, a la peligrosidad y a la insalubridad. En la ley minera, la ley 25009, se establecen tres condiciones o tres formas de pensiones de jubilación minera. La pensión de jubilación minera desarrollada para labores de obreros en socavón, las labores realizadas a tajo abierto y las labores denominadas en la tercera modalidad vinculadas a la exposición de estos riesgos para aquellos que no están ni en socavón ni en tajo abierto. En el caso en concreto, señor presidente, el señor ha elaborado, como lo expresa el certificado de trabajo expedido por el Banco Minero, certificado de trabajo del año 91, que era guardián de concentrados como obrero. Esto configura de que el señor estaría dentro de la tercera modalidad siempre y cuando se determine y se apruebe y se acredite la exposición a la toxicidad y a los riesgos de la insalubridad y la peligrosidad, tres supuestos que tienen que ir conjuntamente determinados. Normalmente estas exposiciones y estas capacidades de la insalubridad se determinan mediante un certificado médico que tiene que determinar obviamente un porcentaje de menoscabo. En autos se hace presente que, si bien es cierto, el señor tiene ya una renta vitalicia, sin embargo esta renta vitalicia fue otorgada por un accidente de trabajo, no por una enfermedad profesional, no por una enfermedad que determina una exposición a riesgo de la toxicidad y la insalubridad. Y en el interín del proceso, a fin de salvaguardar un poco los derechos del demandante, la Sala Civil ordenó que una comisión médica evalúe al señor a fin de poder determinar si existe un menoscabo por toxicidad, por insalubridad o peligrosidad. Existe en autos este certificado, sin embargo, señor presidente, también consta en autos que una vez notificado el señor Eloy Espíritu Gamarra, este no se presentó a poder facilitar, digamos, esta capacidad de poder determinar el menoscabo. En virtud de estas circunstancias, señor presidente, la Sala Civil determinó y confirmó la alzada del cuarto juzgado constitucional, declarando improcedente la demanda en virtud de que no se acreditaba esta toxicidad, más aún de que consideró de que la capacidad probatoria, digamos, de esta condición no se encontraba incursa dentro de la naturaleza de un proceso constitucional, por lo que determinó de que lo idóneo sería que se vinculara ello en un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, quería terminar con una acotación, señor presidente. En autos se determina que el señor sí cumple la condición de edad y años de aportación para una pensión de jubilación ordinaria, toda vez que el señor ya tiene más de 65 años y tiene 20 años de aporte. Esa sería, digamos, el alcance que podría considerar el otorgamiento de una pensión de jubilación ordinaria para el señor, para el demandante, más no para el otorgamiento de una pensión de jubilación minera por los argumentos antes expuestos. En virtud de ello solicitamos se tenga presente. Vamos a darle el uso de la palabra al magistrado Loza Saldaña, que va a formular algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Señor abogado, ¿este trabajador era un trabajador de minas subterráneas? ¿Era un trabajador de tajo abierto? ¿Cuál era su condición? La condición, señor presidente, como obra... Magistrado. Perdón, señor magistrado, disculpe. Entonces, ya, sí. La condición, señor magistrado, tal como se apareja en el certificado de trabajo expedido por el Banco Minero,
es de guardián de concentrados en calidad de obrero. Entonces no era un trabajador de tajo abierto, no era un trabajador de mina subterránea. Estaría vinculado a la tercera condición, trabajador en centros mineros de... Pero a esos trabajadores, ¿conoce usted los precedentes del tribunal? ¿Se le aplica el régimen general o se le aplica el régimen especial? Se le aplicaría el régimen especial siempre y cuando pueda acreditar una toxicidad, una peligrosidad y una insalubridad determinado por un certificado médico que eso lo sabemos, implica el menoscabo. Pero el asunto no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, así es. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien. ¿No hay más preguntas? Vista la causa al voto. La siguiente causa, señora relatora. Causa número 11, expediente 1235-2013, proceso de amparo, seguido por Pablo Pérez de la Cruz contra ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 12 y 27. Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos para hacer su disposición sobre las 3 causas que se van a acumular para efectos del informe oral. Muchas gracias, señor magistrado. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días, colega de la defensa. En efecto, vengo en representación de la ONP a informar respecto a los 3 procesos que tienen la misma pretensión. En estos procesos los demandantes solicitan pensión de jubilación minera completa, ¿no? En efecto, los demandantes han interpuesto ante la ONP, se les otorga una pensión de jubilación minera completa. Para ello, pues, deberían haber acreditado requisitos tan importantes como son, por ejemplo, un certificado médico y haber trabajado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. La ONP les ha denegado esta pensión toda vez de que los demandantes no han acreditado fehacientemente estar expuestos a estos riesgos. Asimismo, tampoco han acreditado adolecer de enfermedad profesional, toda vez que han venido realizando trabajos que no han estado expuestos a estos riesgos y también han sido trabajos afuera de la mina, como son, por ejemplo, en almacén, como son, por ejemplo, en lo que son distribución de herramientas. Ahora, han presentado un certificado médico en uno de los procesos, pero este no reúne los requisitos exigidos por el Decreto Supremo 166/2005, toda vez que no indica el grado de menoscabo, no indica la incapacidad que ellos han tenido para poder solicitar la pensión en esta modalidad. Por lo tanto, señor presidente, señor magistrado, solicitamos se declare infundada la demanda, toda vez que no ha habido vulneración del derecho. Vamos a escuchar las preguntas del magistrado Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. En la misma línea, un poco de lo que su colega procurador también ha planteado. Acá es un caso de silicosis, ¿verdad? Así es, doctor. Ya. ¿De qué grado de silicosis estamos hablando? Mire, señor magistrado, no indica en uno de los certificados, porque los 2 anteriores no han presentado certificados, solamente se hicieron valer un certificado que la ONP les otorgó renta vitalicia. Ellos los han querido hacer pretender también para acreditar que padecen de enfermedad profesional. En la persona que presentó un certificado que no es expedido por una comisión médica, no acredita el grado de incapacidad, solamente habla de una enfermedad hipocabusia, pero no indica el menoscabo, no indica el porcentaje, ni mucho menos los antecedentes, señor magistrado. Ya. Ahora, en el caso de Pérez de la Cruz, sí hay una indicación de la hipocabusia, pero en el otro caso, usted sabe que es importante saberle el asunto de la silicosis, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya, porque si es una silicosis de primer grado, eso influiría muy claramente en el caso. Así es. Ya, entonces, eso hay que especificarlo en un informe escrito para tener claras las posiciones. Correcto, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bien, vistas las causas, al voto. Siguiente causa, señora relatora. Causa número 15, expediente 1579-2013, proceso de amparo, seguido por Isabel Valencia Alvites contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez. Es
Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos. Gracias, señor presidente. Una vez más, exponiendo en representación de la ONP, en este caso, la demandante solicita se le restituya la pensión de jubilación. En efecto, la ONP en el proceso primigenio le otorgó pensión de jubilación en mérito a los certificados y a los documentos que habían aportado los ex verificadores que apoyaban a la ONP. Sin embargo, posteriormente, cuando se hacen los controles de posteriores y las reverificaciones de los empleadores donde supuestamente había laborado otra persona, se determinó que esto no existían y que las direcciones que habían otorgado tampoco existían. Asimismo, los aportes y los años acreditados laboralmente no estaban aparejados en lo que es los archivos de Orcinea, ni tampoco existían planillas de sueldo donde acreditaban a esta demandante como trabajadora de estas empresas. Por lo tanto, la ONP, al no tener medio probatorio en la cual determine que en efecto la demandante sí se le puede otorgar una pensión de jubilación, le denegó la pensión suspendiéndole por falta de acreditación de medios probatorios. En este sentido, también, señor presidente, señor magistrado, solicitamos declarar infundada la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho. ¿Alguna pregunta? Bien, vista la causa, al voto. Señora relatora. Causa número 17, expediente 1834-2013, proceso de amparo, seguido por Adela Florión, viuda de Osorio, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el abogado Raúl Carranza Velázquez. ¿Este no estuvo acumulado con el anterior? Señor presidente, ¿El anterior? Las causas en las que doy lectura son por diferentes pretensiones, entonces con el abogado se indicó de que iba a realizar un informe oral, informe individual. De acuerdo. Le damos el uso de la palabra nuevamente, señor abogado. Gracias, señor presidente. Para recalcar, en el anterior proceso, en el proceso que yo he expuesto, señor presidente, se trata de una restituida pensión de jubilación. En este caso, señor presidente, es una restitución de pensión de viudez, ¿no? Que si bien es cierto tiene correlación casi con los mismos hechos porque proceden de la ciudad de Huaura, en donde también a la demandante, a la ONP, le otorgó pensión de viudez en mérito a los informes de verificación que habían aportado los ex verificadores que ahora están procesados en el Instituto Judicial de Huaura, en el proceso penal, ¿no? Sin embargo, haciendo una reverificación también de los ex empleadores y de los documentos acreditados por la demandante, se determinó que efectivamente esta persona no había acreditado ni un año de aporte, ni mucho menos por su ex cónyuge fallecido, tampoco había tenido derecho a una pensión de jubilación. La ONP, como reitero, le otorgó en mérito a los actas de verificación de los ex verificadores asignados al apoyo de la ONP, pero sin embargo, como reitero, cuando se hizo la reverificación, la persona, su difunto esposo, no había acreditado ni un año de aporte al Sistema Nacional de Pensiones. Por lo tanto, se le suspendió la pensión de viudez que venía indebidamente percibiendo la señora demandante. Por lo tanto, también, señor presidente, señores magistrados, solicito se declare infundada la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho. Es más, cuando se le ha requerido a la demandante que acredite los aportes, la persona no ha hecho ningún tipo de aportación para poder acreditar los años aportados al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Alguna pregunta? Vista la causa, al voto. Siguiente causa, señora relatora. Causa número 34, expediente 6088-2013, proceso de amparo, seguido por Victoria Reategui Quispe contra el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Martín de Jesús de Acevedo García. Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos. Gracias, señor presidente, gracias, señores magistrados. En efecto, viene en expresión de agravios esta apelación contra la decisión tomada en el juzgado y en la sala de la Corte Superior de Loreto ante
el siguiente hecho. Mi patrocinada Victoria Arreate Quispe es en estos momentos, por una medida cautelar todavía, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ella se presentó en noviembre del 2011 a una reelección, habida cuenta que la ley universitaria, la Constitución, la ley universitaria, ni el reglamento ni el estatuto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana lo impedían. Pero cuando ella estaba postulando, señor presidente, señores magistrados, el rector, a través de un informe legal y del propio Consejo Universitario, saca una resolución que modifica un artículo específico del reglamento de autoridades universitarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, modificando dicho reglamento y expresando precisando expresamente en esa modificación que a partir de la fecha está prohibido por extensión analógica de poder volver a postular para director o directora de la escuela de posgrado, en aplicación de que lo mismo dice la ley universitaria, consecuentemente este reglamento, para los rectores y vicerrectores. Señor presidente, con este hecho, y clarísimamente, se vulnera entonces el principio que no está permitido aplicar por extensión analógica o por analogía normas que restringen derechos. Ese es el caso concreto, y está demostrado en la legislación vigente, artículo 139 de la Constitución, artículo 4 del título preliminar del Código Civil, y una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, que precisa clarísimamente, a propósito de la norma escrita, justamente lo siguiente. El Tribunal Constitucional, este tribunal, dice que está vedada la interpretación analógica y malaparten de las normas que restrinjan derechos. En el expediente 022-35-2004, acción de amparo de este Tribunal Constitucional. Eso habría que tener en cuenta, y habría que tener en cuenta, señor presidente, para ser concretos y claros, que además, en forma específica y clara, y por coincidencia también, más allá de la triple identidad, este Tribunal Constitucional, con fecha 11 de diciembre del 2006, en el expediente 5741 del 2006, también acción de amparo, interpuesta por el señor Absalón Lorjo Verdi Olivares, contra la misma universidad, en el mismo cargo. El señor también pretendió lo mismo en esa oportunidad, interpuso una acción de amparo y el Tribunal Constitucional lo repuso en su cargo en esa oportunidad al señor, como repito, Absalón Lorjo Verdi Olivares, una sentencia en donde declara fundada la demanda de amparo, en consecuencia, sin efecto la resolución rectoral entonces 09 del 2005 del 31 de marzo, y ordena restituir al señor don Absalón Lorjo Verdi Olivares en el cargo de director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Obvio, señor presidente, eso no está permitido en la norma, no se puede aplicar por extensión analógica normas que restrinjan derecho, y la propia Asamblea Nacional de Rectores también lo ha dicho ante una consulta de mi patrocinada, lo siguiente, con oficio número 373 del 2012, con fecha 22 de febrero del 2012, la Asamblea Nacional de Rectores de entonces, con la ley universitaria de entonces, ha opinado lo siguiente: debe precisarse que la prohibición para la reelección de autoridades universitarias conforme a la ley 28637 es solo para rector, vicerrectores y decanos, con lo cual queda claro que el director de la escuela de posgrado de las universidades nacionales, por lo menos que tenían una legislación distinta, estaba permitido en ese entonces y ahora. Señor presidente, por esas consideraciones, y habida cuenta, señor presidente, que ya hemos hecho un informe oral en este mismo caso, en este mismo expediente, con fecha 20 de enero, en una sala distinta, con los miembros del Tribunal Constitucional anterior. Por esas consideraciones y por lo que está demorando este caso, señor presidente, desde el 13 de septiembre del 2013, venimos a solicitar que en esta oportunidad se emita sentencia declarando nula la sentencia de segunda instancia, que a su vez confirmó la sentencia de primera instancia, y reformándolas declare fundada la acción de amparo de mi patrocinada contra el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en este caso concreto. Señor presidente, señores magistrados, he concluido. Muy bien, vamos a tener primero las preguntas de la magistrada Marianela Ledesma. Gracias, presidente. Una pregunta. Abogado, usted comenzó señalando de que su patrocinada está sujeta a una medida cautelar. Que la repuso en el cargo, en estos momentos. Está en el cargo fruto de una medida cautelar. Quisiera que nos dé mayor información porque
¿Esa medida cautelar de qué proceso viene? ¿De este proceso constitucional o de otro proceso que esté en giro paralelo a este proceso constitucional? Bien, señora magistrada, es de este proceso. En primera instancia, el mismo juez da la medida, otorga la medida cautelar a mi patrocinada y luego en la sentencia declara improcedente la demanda, infundada la demanda. Entonces estamos ante un proceso constitucional que en primera instancia la declaró improcedente, que en la sala me imagino que también habrán confirmado la improcedencia. Esto es, estamos con antecedentes que no le están reconociendo un derecho, pero a pesar de eso existe una medida cautelar en la que su patrocinada está manteniéndose en el cargo. Así es correcto. La medida cautelar ha quedado vigente y ella sigue ejerciendo el cargo. Lo que pasa es que no le entiendo la incoherencia, porque los jueces en la sentencia, tanto de primera como de segunda instancia, le han denegado el derecho que usted reclama. Sin embargo, hay una medida cautelar que está en giro y que le está dando efectos de mantenerse en el cargo, pese a que en ambas instancias le están denegando el derecho. Eso es lo que quisiera que me aclare. ¿Es esto cierto? Es correcto. Hay esa contradicción en los hechos y ella se mantiene en el cargo por la medida cautelar que ha quedado en la misma sentencia, tanto de primera como de segunda instancia, impoluta. Ya, muy bien, gracias. Vamos a tener ahora las preguntas del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. En realidad, básicamente ya había sido preguntado lo que quería plantear por la doctora Ledesma, pero vamos a una aclaración, ¿ya? Cuando una causa no es terminada de votar por un tribunal, tiene que reprogramarse. Entonces creo que la referencia no es muy feliz. O sea, nosotros nos hemos encontrado con su causa que no está terminada de votar y estamos dándole el más pronto despacho. No es responsabilidad de este colegiado que una causa desde el 2013 haya llegado y no se haya resuelto. Eso para que queden las cosas claras. Sí, si me permite, señor presidente. ¿Me permite, señor presidente, un minuto ante la pregunta, ante la opinión del magistrado? Es solamente para referir lo que ha demorado en el tiempo, ¿no? Y me parecía, nunca me ha pasado esto. Yo informé, fui tranquilo, esperé 6, 7 meses y nunca salió la resolución. Eso es lo único que hice notar. No me refiero al funcionamiento de este nuevo Tribunal Constitucional, del cual espero justicia de acuerdo a ley. Bien, una pregunta que no necesariamente tiene que ver directamente con el marco normativo en el que se ha desenvuelto este asunto, pero como una referencia, si usted tiene conocimiento, ¿qué señala la nueva ley universitaria respecto de las limitaciones a la reelección? ¿Se mantienen solamente para las autoridades que señaló usted en su informe o se ha extendido también a otras? ¿O deja en libertad los estatutos de las universidades a decidir al respecto? Deja tal cual. Solamente para rectores y vicerrectores prohíbe la reelección. Pero hay que decir algo, presidente, a propósito de su pregunta, en los hechos. Cuando mi patrocinada va a la reelección, recién ahí el rector empieza a mover la modificación del reglamento, saca un informe y el informe es copiado literalmente en un artículo adicional del reglamento de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, precisando así, a pie juntillas del informe, por extensión analógica, como no se permite la reelección de rectores y vicerrectores, debe ser aplicado también a los directores de escuela de posgrado. Eso es lo que ocurrió. Bien. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Siguiente causa, señora relatora. Causa número 40, expediente 6.853-2013, proceso de amparo, seguido por Víctor Guayas Andía contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, señores magistrados. En esta vez vengo a informar referente al proceso 6853, donde el demandante solicita se le otorgue una pensión de jubilación del régimen 19990. Igualmente, la ONP le ha denegado esta pensión toda vez que el demandante no acredita los años de aportes efectuados, que son 20 conforme al decreto ley 19990, ni tampoco acredita
aportes al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La ONP ha exigido documentos en los cuales son, por ejemplo, certificado de trabajo, constancia de trabajo o liquidación de beneficios sociales, cosa que el demandante no ha aportado. Únicamente ha aportado documentos que no acreditan aportes al Sistema Nacional de Pensiones, como son, por ejemplo, constancias de inscripción en lo que es el Seguro Social Obrero, constancias de parte que tampoco han sido revertidas en este proceso. Por lo tanto, la demandada le ha denegado la pensión de jubilación que ha venido solicitando el demandante. Por lo tanto, también, señor presidente y señor magistrado, solicitamos se declare infundada la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho. ¿Alguna pregunta? Bien. Vista la causa, al voto. Gracias. Siguiente causa. Causa número 49, expediente 7440-2013, proceso de amparo, seguido por Juan Galindo Espinosa contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez. Nuevamente, señor abogado, le damos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. Sí, pues en realidad son 8, ¿no? Y he querido versar uno por uno, ¿no? Disculpen más bien el requerimiento. Señor presidente, señores magistrados, en esta vez el demandante Juan Galindo Espinosa viene solicitando se le reconozca una renta vitalicia por el decreto ley 26790, ¿no? En efecto, el demandante solicita esta pensión de renta vitalicia toda vez que dice de que adolece de enfermedad profesional. Sin embargo, ha presentado un certificado médico expedido con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley 26790, es decir, cuando estaba la ley 18846, ¿no? El certificado médico dice, la ley 26790 dice de que se tendrá en cuenta de la fecha de contingencia del certificado médico, no con anterioridad, ¿no? Ahora, el demandante tampoco ha acreditado estar padeciendo esta enfermedad profesional. Ha aportado un certificado médico en el cual tampoco no reúne los requisitos exigidos por el Decreto Supremo 166/2005, toda vez que no se acredita qué tipo de enfermedad tiene, ni tampoco se acredita el menoscabo de grado de incapacidad. En todo ello, hay una contradicción, porque el demandante escrito dice que padece de enfermedad de neumoconiosis, sin embargo, el certificado médico contradice lo que él mismo está manifestando en su escrito de demanda. Por lo tanto, señor presidente, señores magistrados, no se acredita pues la vulneración del derecho, toda vez de que hay contradicción en lo que dice el demandante y lo que dice el certificado médico. Para todo ello, pues solicitamos se declare infundada o improcedente la demanda. ¿Alguna pregunta? Vamos a escuchar las preguntas del magistrado Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Me surge una duda, señor abogado, frente a lo que usted señala, porque viendo el expediente, entre fojas 134 a 142, hay copias fedateadas de una verificación hecha por la misma ONP. ¿Usted recuerda esa verificación? Algo más o menos, señor magistrado. Bueno, yo le pediría que la vía, porque lo que dice esa verificación es hay una coincidencia con el certificado de trabajo, se menciona que recibe una remuneración por subsuelo, que trabajó bajo régimen minero, que trabajó como perforista. Entonces, si eso es así, hay algo que está chirreando la argumentación, porque claro, habría el nexo causal. El certificado de trabajo, muy bien lo que usted menciona, señor magistrado, sí. El certificado de trabajo sí coincide con lo que dice el demandante, pero no el certificado médico que este acredita. Pero su propio verificador. ¿Cómo se entiende que su propio verificador, que el verificador de la ONP le mete un cabe a la misma ONP? No, como le reitero, señor magistrado, el certificado de trabajo sí acredita de que este señor pues ha estado trabajando como perforista y también realizaba labores como trabajador minero. Sin embargo, se contradice con el certificado médico, ¿no? Más o menos. Bueno, hay que aclarar eso, ¿sí? Correcto. Muchas gracias. A usted. Señor abogado, también tengo una pregunta
A fojas 4 del expediente obra el informe de evaluación médica de incapacidad del decreto legislativo 18846, emitido por la Comisión Médica de Evaluación de Incapacidades del Hospital número 2 de Huancavelica de Salud, donde se dictamina que el autor padece de neumocosis 1 e hipocausia neurosensorial bilateral que le ocasiona un 73% de menoscabo. ¿Qué pasa con ese certificado médico? Señor presidente. Ese informe de evaluación. Ese informe de evaluación, si bien no recuerdo, en ese proceso lo hemos, ¿cómo se llama? Si no lo hemos tachado porque se venció el plazo, lo hemos observado porque lo que la comisión médica dice en ese entonces no coincide con lo que el demandante padece, toda vez que los médicos que han emitido ese certificado médico han sido denunciados por la ONP allá en la ciudad de Huancavelica, ¿no? Por lo tanto, hemos pedido un nuevo informe médico para que se pueda determinar exactamente cuál es el grado de discapacidad que mantiene este demandante. Bien, no habiendo más preguntas, la causa queda al voto. Siguiente causa, señora relatora. Causa número 52, expediente 7727-2013, proceso de amparo, seguido por Graciela Juana Valdivia Altamirano contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Jorge Alex Díaz Pérez. Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos. Bien, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional, esta defensa técnica, a través del recurso de agravio constitucional, solicita se declare nula la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de Lima, que confirma la resolución número 1, expedida por el Cuarto Juzgado Constitucional, y que declara improcedente liminarmente nuestra demanda constitucional, amparándose en los artículos 5º, inciso 1 y 2, artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Al respecto, señor, en los fundamentos del agravio constitucional, argumentamos de que esta evaluación argumentativa es errónea, por cuanto los hechos y el petitorio de la demanda sí están referidos y tienen contenido constitucional, y por cuanto las vías de satisfacción igualmente existentes ante un derecho violatorio que genera finalmente una lesión a un derecho pensionario como es el acceso a la pensión, en este caso que ha sido cristalizada a través de la resolución número 170-2012 de la ONP, finalmente está lesionando y vulnerando el derecho constitucional de mi patrocinada. El tema, señores, la discusión es en plantear una pregunta argumentativamente. Mi patrocinada tiene acceso a una pensión de sobrevivencia. Para los señores de la ONP simplemente no tiene ningún tipo de acceso, lo cual nosotros consideramos que el señor juez constitucional y el aquí no han evaluado correctamente esta situación, por cuanto se está denegando realmente este derecho a la pensión, que viene a ser una pensión derivada, porque estamos tratando un tema de una pensión derivada como lo es la pensión de sobrevivientes. En este caso concreto, mi patrocinada pide ese derecho en mérito a que se trata de una hija soltera, sin acceso a ningún tipo de servicio público de asistencia, ni tiene renta alguna, y que está vinculada a su causante, su señora madre, quien fue una profesora que accedió al derecho en el año de 1970 y falleció el año 2007. Lo que sostiene esta defensa técnica es que se equivocan al poder sostener que se tiene que aplicar básicamente normas del año 2004 que modifican el régimen de la 2530 para situaciones que ya se encuentran consolidadas desde el año 1970, en donde se encontraban vigentes normas específicas del derecho pensionario en aquel entonces, a saber, entre ellas, la Ley de Goce de 1850 y las posteriores modificaciones que reconocen los derechos, tantos originarios y derivados, de los señores trabajadores. Es por esta razón que nosotros sostenemos que sí existe realmente una lesión a este derecho fundamental, por lo que pedimos que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional, señor. Eso es todo, señor. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad. Sí, señor. ¿Qué edad tiene
Demandante. A la fecha exactamente tiene 63 años. 63. Sí, 63 años. ¿Y nunca ha trabajado? Hemos acreditado que nunca ha trabajado, lo que pasa es que siempre ella ha cuidado a su madre, primero a su padre, que fue magistrado, y después, posteriormente, a su madre, y que nunca tuvo acceso a ningún tipo de pensión en ese sentido. ¿Es conviviente? No tiene nada, es soltera. Solamente ahora vive en sus casas, prácticamente que se ha quedado sola. Y está presente también. Bien, vista la causa, al voto. Causa número 54, expediente 7759-2013, proceso de amparo, seguido por Eleazar Diego Carguancho Hidalgo contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Raúl Carranza Velázquez. Señor abogado, le damos el uso de la palabra nuevamente por 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado, nuevamente. En este proceso, el demandante Eleazar Diego Carguancho Hidalgo solicita que se le restituya la pensión de invalidez que, según él, la ONP le ha suspendido. Señor presidente, en efecto, el demandante viene percibiendo una pensión de invalidez, ¿no?, toda vez que ha acreditado la estar, como se llama, padeciendo de enfermedad profesional. Sin embargo, en el fondo lo que solicita este demandante es se le recalcule la pensión de invalidez, toda vez de que cuando el juzgado y la sala le han solicitado que acredite la vulneración del derecho, en el sentido de que si la ONP le ha suspendido la pensión que venía percibiendo, el demandante no ha aportado ni un medio probatorio. Como reitero, lo que realmente solicita este demandante es de que se le recalcule, que se le haga un recálculo de la pensión de invalidez que viene que viene percibiendo. La ONP le ha denegado ese recálculo, más no le ha recortado su derecho pensionario que venía él percibiendo, señores magistrados. Por lo tanto, si la ONP le ha recortado, le ha denegado esa pensión porque el demandante no acredita haber incrementado el grado de menoscabo ni de incapacidad, ¿no? Tampoco no ha presentado ningún documento idóneo como es un certificado médico, donde la cual pues indique de que el demandante viene padeciendo o ha aumentado su grado de discapacidad. Por esos motivos, la ONP le ha denegado el recálculo de la pensión que viene solicitando. Siendo ello así, no se ha acreditado el derecho ni la vulneración al debido derecho y solicito a ustedes, por favor, se declare infundado y procedente a la demanda. ¿Alguna pregunta? Bien, vista la causa, al voto. Ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado, señor presidente, señores magistrados. Siguiente causa, señora relatora. Causa número 55, expediente 7786-2013, proceso de amparo, seguido por Asociación Buró Veritas Vivac contra los jueces de la primera sala en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jesús Eduardo Mesa Rojas por la SUNAT. Señor abogado, le damos el uso de la palabra por 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a los magistrados integrantes de esta sala del Tribunal Constitucional. Actuando en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT, a continuación pasaré a exponer los fundamentos por los cuales refutamos la posición asumida por la empresa demandante. En principio, es necesario puntualizar un aspecto. La presente acción ha sido ejercida en contra de una resolución judicial, específicamente en contra de la sentencia emitida por la primera sala especializada en lo contencioso administrativo de Lima, en un proceso judicial anterior donde la misma empresa recurrente cuestionó una sanción administrativa aplicada en su contra en el marco de su actividad como empresa verificadora. Así pues, la empresa demandante señala que en el mencionado proceso judicial los magistrados de la referida sala superior habrían vulnerado su derecho fundamental al debido procedimiento por la supuesta comisión de 2 actos lesivos. 1, no haber realizado el control difuso de constitucionalidad respecto de la norma que respaldó la sanción administrativa que se le impusiera, y 2, haber incurrido en una falta al deber de motivación. Siendo ello así, señores magistrados, es claro que el hilo de nuestra fundamentación debe incidir en 2 aspectos.
si se debió o no haber realizado el control difuso de constitucionalidad y verificar si se incurrió o no en una falta de deber de motivación. Ahora bien, respecto del control difuso de constitucionalidad en el caso concreto, la empresa demandante, como se puede verificar de su recurso de agravio constitucional, señala que la norma por la cual se respaldó la sanción administrativa impuesta en su contra estaría excediendo los límites de la ley que reglamentaba. Es decir, la norma por la cual se le aplicó la sanción estaba contenida en un reglamento que, a decir de la parte actora, excedería los límites de la ley que precisamente reglamentaba. Esta ley es la ley 26461, que es la entonces vigente Ley de Delitos Aduaneros. La quinta disposición complementaria de esta ley señalaba lo siguiente: en un plazo no mayor de 45 días calendario se aprobará un nuevo reglamento de infracciones y sanciones para las empresas verificadoras, el mismo que contemplará los casos de error, culpa o negligencia y dolo. Lo que señala la empresa demandante es de que esta misma norma hizo una especificación sobre lo que debía regularse al respecto de los casos de culpa y dolo, pero no mencionó nada respecto del error, de manera que el reglamento no podía referirse a los casos de error. Sin embargo, señores magistrados, como pueden ver, la ley que posteriormente fue reglamentada sí estableció que el reglamento de infracciones debía contener alguna regulación al respecto de los casos de error, y así lo hizo efectivamente el Decreto Supremo 005-96-EF, de manera de que no se trata de ninguna desnaturalización de la ley que se estaba reglamentando ni se estaba transgrediendo la ley. El hecho de que la misma ley haya señalado algunas especificaciones respecto de lo que debía regularse en los casos de culpa y dolo, no excluye que haya mencionado que debía regularse también los casos de error. Por tanto, la sanción establecida por algún supuesto de error es perfectamente válida con la ley que precisamente se estaba reglamentando. Asimismo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 1811-2011-HC, se ha establecido como uno de los requisitos para aplicar el control difuso que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, lo cual no sucede en el caso de autos, por cuanto, como le mencionaba, la ley que fue reglamentada preveyó expresamente que los casos de error fueran también objeto del reglamento de infracciones y sanciones. Ahora bien, sobre el tema de la motivación. El tema de la motivación, señores magistrados, ha sido expuesto en diversos aspectos por la empresa demandante. En principio ellos señalan de que la sentencia objeto de la presente demanda habría señalado que el reglamento quedó derogado por la posterior ley 27973. Y ellos señalan esto para efectos de poder acreditar la retroactividad benigna, en el sentido de que habría desaparecido la sanción con la dación de esta nueva ley. Sin embargo, señores jueces, señores magistrados, como ha sido verificado en las instancias judiciales, esta nueva ley no derogó el reglamento de infracciones. Lo que sucedió fue de que se modificó todo el sistema de supervisión para que esto sea asumido por la SUNAT directamente. Esto es, que no se derogó no se derogaron las sanciones establecidas en el reglamento, sino que se modificó todo el sistema de empresas verificadoras que en ese momento subsistían. Luego, la empresa demandante ha hecho una referencia a que se habría vulnerado la motivación por cuanto la sentencia objeto de la demanda no habría señalado cuáles son las fuentes para señalar la intención del legislador al cambiar las normas, lo cual simplemente no tiene ninguna incidencia en el fallo final de la sentencia que es cuestionada. Asimismo, señalan la vulneración al deber de motivación por cuanto no se habría aplicado la retroactividad benigna, pero como lo señaló, señores magistrados, la ley que dejó sin efecto el reglamento de sanciones no la derogó, sino de que impuso un nuevo sistema para todo el tema relacionado a las empresas verificadoras. Finalmente señalan también de que hay una vulneración al deber de motivación por cuanto no se habría señalado las razones por las cuales en el procedimiento administrativo en el que se le impuso la sanción, no se le formuló
no se le formularon los cargos a efectos de que pueda a su vez hacer los descargos pertinentes para hacer valer su derecho de defensa. Lo cierto es que en el caso concreto sí se le cursó un oficio mediante el cual se le notificó la conducta infractora en la cual habrían estado incurriendo y asimismo se le dio un plazo para que ellos pudieran absolver el traslado de este oficio, de manera que aun cuando no se le hubiera notificado algún oficio que formalmente dijera formulación de cargos, lo cierto es que en el caso de autos sí se le dio la oportunidad a la empresa demandante para que, conociendo la conducta infractora que habría realizado, formule los descargos correspondientes. Bien, vamos a pasar a las preguntas si las hubiere. Bueno, yo sí quería pedir una precisión. ¿En qué artículo de la ley 26461 se establece que no solo los supuestos de dolo y de culpa, sino también el supuesto de error puede ser sancionado? En la quinta disposición complementaria, señor magistrado, en la quinta disposición complementaria, solo le cito textualmente, señala: en un plazo no mayor de 45 días calendario se aprobará un nuevo reglamento de infracciones y sanciones para las empresas verificadoras, el mismo que contemplará los casos de error, culpa o negligencia y dolo. Y luego detalla: cuando se trate de culpa o negligencia, la sanción será igual al doble de los tributos dejados de pagar. Y en los casos de dolo, la sanción será igual al doble del valor de las mercancías. Como se puede ver, esta norma señala que se deban sancionar los supuestos de error, culpa o negligencia y dolo. No obstante ello, hace una especificación sobre los casos de culpa y dolo, lo cual no enerva ni excluye o desdice que también haya previsto que se regulen los casos de error, tal cual como lo hizo posteriormente el reglamento que se aplicó a la empresa demandante. Bien, vista la causa al voto. La siguiente causa, señora relatora. Causa número 64, expediente 8208-2013, proceso de amparo, seguido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolima, empresas concesionarias y afines, contra los jueces de la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Jorge Ernesto López Granados. Tiene usted el uso de la palabra por 7 minutos. Señor presidente, señores magistrados, en esta oportunidad procedo a realizar informe oral en el proceso de amparo contra resolución judicial seguida contra los miembros de la tercera sala laboral de Lima. El caso es el siguiente. El juzgado de primera instancia declaró improcedente la demanda de amparo. A su vez, el sindicato apeló esta sentencia, esta resolución, y ahora se está procediendo a ver por este tribunal el recurso de agravio constitucional contra la resolución número 5 de fecha 29 de mayo del 2013. Es decir, ha habido un rechazo liminar. Nosotros estamos solicitando, en todo caso, que la resolución que declare improcedente la demanda sea revocada y se admita la presente demanda, o en su defecto, por derecho y justicia, este tribunal proceda a pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, resolviendo la demanda de amparo contra la resolución judicial de fecha 11 de noviembre de 2011. El tema es que se ha denunciado la violación, infracción al debido proceso, así como la remoción de la cosa juzgada, y nosotros consideramos también el derecho al trabajo en el tema de la remuneración por el desconocimiento del derecho material del 20% por aplicación de escala jerárquica y de remuneraciones. El antecedente: el sindicato SUTESEA interpuso una demanda de incumplimiento de normas laborales contra las empresas del sector eléctrico, Edelnor, Luz del Sur, Texur, y también contra la liquidada Electrolima. En ese proceso se emitieron 2 sentencias, la de segunda instancia confirmó la de primera, y a su vez también las empresas demandadas solicitaron una aclaración. En esta aclaración, las empresas señalaron de que deberían dar cumplimiento a estas sentencias con las pruebas que aportaban en la etapa de ejecución. Entonces, en el proceso laboral, la ejecución es justamente donde se ha expedido la resolución cuestionada,
que tiene que ver del 11 de noviembre de 2011, que revoca a la resolución del 9 de septiembre del 2008. En su considerando 5.6 señala que efectivamente para la tercera sala laboral esta resolución del 9 de septiembre del 2008 no tiene carácter de cosa juzgada, a pesar que las empresas demandadas justamente fueron quienes apelaron esta resolución, pero en ninguno de sus considerandos señalaron el desconocimiento ni acreditaron el cumplimiento del pago del 20% por escala jerárquica. Es ahí donde se ha extendido el debate eternamente por 17 años respecto a que si se debe incluir o no dentro del concepto de cálculos del pago de las remuneraciones que adeudan estas empresas a los trabajadores por el 25% de productividad, en un debate tan extenso que a la fecha ya cumplió, como lo señalo, 17 años. La tercera sala laboral, a su vez, con otros integrantes que ahora son los demandados, cuando se expidió la resolución del 9 de septiembre del 2008, también fue objeto de una aclaración que sorprendentemente trataba de desconocer el 20% por escala. Interpuso del 9 de septiembre del 2008, subió el proceso de la pluralidad de instancia, y contra esa resolución ya no procedía ningún recurso más, pues justamente la sala en ese entonces laboral confirmó esta resolución, es decir, confirmó la resolución que reconocía el 20% por escala jerárquica, que es la resolución 167. Esto, como le digo, fue cuestionada por las empresas, pero sin embargo en esta última resolución del 11 de septiembre se procede a desconocer la resolución del 9 de septiembre de 2008 y por consecuente se desconoce el 20% por escala jerárquica. Esta es una situación bastante grave y compleja porque se ha producido en una etapa de ejecución de sentencia. Bien, pasamos a las preguntas. Bien. Vista la causa, al voto. Siguiente causa. Causa número 65, expediente 8285-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Paulo César Ugaz Caguas, contra los jueces de la primera sala penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado segundo Demetrio Soraluz Díaz. Señor abogado, tiene usted el uso de la palabra por 7 minutos. Señor presidente, señores miembros de este tribunal, máximo tribunal constitucional, la presente tiene por finalidad, señor presidente, se sirve a revocar la resolución venía en grado a efecto que se declare, reformándolo se sirva a admitir la demanda de habeas corpus interpuesta, puesto que por los fundamentos fácticos y jurídicos que paso a vertir, señor presidente. Mi patrocinado, después de haber agotado prácticamente la vía ordinaria en el proceso penal que se le siguió y fue materia de condena, interpuso un recurso de habeas corpus. ¿Por qué? Por atentar contra el debido proceso y es más, la debida motivación. Este recurso fue interpuesto ante el 7º Juzgado Penal de Lima, la cual la rechazó liminarmente por improcedente la demanda de habeas corpus, la cual fue elevada vía apelación ante la primera sala. La misma sala que en su oportunidad condenó a mi patrocinado, con otros integrantes, por supuesto. Esta sala confirma la resolución venida en grado y refiere, se confirma la resolución venida en grado. ¿Y por qué? Porque esta no es la vía correspondiente, ya se ha agotado la vía, no existe otra vía. Señor presidente, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala claramente procedencia respecto de las resoluciones judiciales.
estamos hablando del habeas corpus. Cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En el presente hecho, señor presidente, me pregunto, ¿es válida una resolución en la cual es condenada una persona, es confirmada la resolución de una persona a pena privativa de la libertad, en la cual uno de los componentes de la sala se pide que sea declarado inhibido dentro del proceso y posteriormente, sin haber participado en las audiencias, sin haber visto en la vista de la causa, esta señora, uno de los componentes, firma la resolución y vota, confirmando la resolución, venía en grado en esa oportunidad, y dice, confirmo la sentencia recaída contra mi patrocinado. Señor presidente, ¿es válida una resolución en la cual el juez del 12º Juzgado Penal de Lima Norte absuelve a mi patrocinado, Ugaz Caguas? La sala sube a la sala en vía de apelación por el Ministerio Público y la sala resuelve declarar nula esa sentencia. Baja, nula la sentencia porque faltaban actuarse pruebas sustanciales para determinar la responsabilidad o no de mi patrocinado. Sin embargo, sin haberse actuado ninguna prueba, el 8º Juzgado Penal de Lima Norte lo condena. Y es más, existiendo un dictamen del fiscal superior en el cual dice, declárese nula la sentencia, el superior colegiado, ¿qué hace? Emite la resolución confirmando, en la cual firma una vocal impedida. Con esto se prueba, señor presidente, que la petición de mi patrocinado buscando tutela jurisdiccional efectiva recurre en vía de habeas corpus, la cual le he rechazado liminarmente por improcedente, por lo cual solicito, señor presidente, se sirva a revocar la resolución venida en grado y reformándola, disponer, se admita a trámite el habeas corpus. Gracias. Bien, ¿a una pregunta? Vamos a escuchar las preguntas de la magistrada Ledesma Narváez. Gracias, presidente. Solamente para que nos precise cuál era la causal de impedimento que tenía la jueza porque intervino y que suscribió la sentencia que hoy cuestiona. Conforme a se llevó a cabo la audiencia. Al término de la audiencia, dijo la jueza, yo me encuentro impedida legalmente porque he visto este proceso anteriormente. El presidente del tribunal le admitió, mediante una resolución, señorita, usted ha quedado impedida, ¿por qué? Por decisión suya. Se lleva a cabo una nueva vista de la causa. Inclusive dice que el abogado no informó oralmente, sin embargo sí informé. Fue otro componente. Señor, la pregunta es concreta. ¿Cuál es la causal del impedimento? ¿Cuál es la causal del impedimento que invocó o que justificó que dicha magistrada se haya apartado, ¿no? Y dos, ¿cuál fue la decisión que tomó el colegiado? Porque no es suficiente que uno diga me aparto para que funcione eso, sino tiene que haber una decisión del colegiado. Eso es lo que quiero que nos ilustre. Porque había visto el proceso anteriormente y el colegiado le aceptó mediante una resolución. Posterior a ello se vio la vista de la causa, formando por otro componente. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Bien, no habiendo más informes orales, damos por concluida esta audiencia y quedan las demás causas al voto. Se suspende la sesión.